Buen día, clase número 5, Epístola a los Romanos. Ese día vamos a compartir el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo advierte a Timoteo de que en esos postreros días habrán tiempos difíciles, que habrá una situación un poco compleja y creo que no es de extrañarnos para nosotros el hecho de poder saber que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos en los cuales es difícil de creer a alguien, es difícil que la palabra de una persona sea sostenible en el tiempo, es difícil que el testimonio, y estoy hablando de los de afuera, no de los creyentes, es difícil que el testimonio de los de afuera sea sostenible en el tiempo, que dicen ser personas, pero resultan ser otras al momento de que puedan ser sometidos a prueba o estén en alguna situación que requiera un poquito de revisión o auditoría. Vamos a ver cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones difíciles según la Escritura, cómo se nos enseña que debemos hacerle frente a esos días en los cuales habrán personas que son amadores de sí mismos, que son personas, que habrán personas que están más preocupados por ellos mismos que poder traer un resultado, un beneficio para la humanidad. Ministrando en tiempos difíciles. Esto no es dista de la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Estamos rodeados por caos, de sectas, de doctrinas equivocadas, actividades demoníacas, actividades que pareciera ser que el propósito es evangelizar, pero lo que menos tiene o de lo que menos se habla es de Jesucristo. También el fanatismo religioso e insensatez en los medios de comunicación. Hay fanatismo entre las personas que idealizan o que tienen un alto concepto de las personas o ellos mismos tienen un alto concepto de sí mismos del que deban tenerse. Veamos lo que nos enseña la Escritura acerca de cómo ministrar en estos postreros días, qué podemos hacer o qué no debemos hacer. Pero el Espíritu dice claramente, aquí no está hablando el apóstol Pablo, aquí está hablando el Espíritu. Es una revelación directa del Espíritu Santo, una revelación precisa, clara, sin dudas ni vaguedad al respecto. ¿Qué dice el Espíritu claramente? Que en los postreros tiempos, es decir, los últimos tiempos, también nosotros estaremos esperando. El apóstol ya estaba viendo a algunos que olvidaban su fe cristiana y se apartaban de Cristo. Y esto, el periodo que comprende es el periodo de la iglesia entre la primera y la segunda venida del Señor. Algunos dicen que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como el contexto lo indica, estos espíritus no son hombres, son demonios. Estos seducen, descarrían, llevan a las personas a la perdición. Y eso es justamente el trabajo, esa es justamente la labor de estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, pero también habla de los mentirosos y de los hipócritas, que estos son los falsificadores de la verdad. Creo que algo que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de exponer, al momento de compartir una palabra, no es compartir mi experiencia, no es compartir lo que yo he aprendido durante mi vida, sino compartir la palabra, porque existen muchos falsificadores de la verdad. Introducen la mentira por medio de la hipocresía. Hipocresía significa simulación según los mismos métodos de Satanás, es decir, imitadores del diablo, quieren falsificar las cosas de Dios. Que lo que tienen ellos es cauterizada la conciencia, es decir, sin una conciencia sensible que pueden fácilmente ser impresionados o tocados por algo. La conciencia ya no le remuerde. Ejemplo, Balaam. Recordemos nosotros que cuando se quería maldecir al pueblo, entonces ya tienen la conciencia cauterizada, es decir, ya no son sensibles a las necesidades de las demás personas. Creo que esto debería de ser una alerta para nosotros. Cuando nosotros dejamos de ser sensibles, probablemente nuestra conciencia está cauterizada, es decir,
ya no nos sentimos incómodos. Si usted no se siente incómodo fallarle al Señor, preocúpese, porque entonces quiere decir que ya está cauterizado, que ya está inmóvil, que ya está seguramente agradando a otra persona menos a Dios. La falsa enseñanza. Entonces habla también de algunas prohibiciones que van a hacer. Prohibirán casarse. Hay iglesias en las cuales usted no se puede casar hasta que no se haya bautizado. Y hay otras donde no se puede bautizar sin haberse casado. Entonces, ¿cómo es? Pareciera ser que esto es un trabalengua, pareciera ser que esto es algo complejo. Entonces, podemos entender que prohibirán casarse quiere decir que obstaculizarán los planes, los diseños de Dios. Consideraban el matrimonio como un estado más imperfecto que el celibato e indigno para creyentes espirituales, lo contrario a la voluntad de Dios. También ellos mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. La enseñanza contraria a la voluntad de Dios. Los alimentos son creación de Dios y los creyentes pueden comer de ellos agradeciéndole al Señor por ese don y glorificarse. Dos enseñanzas, prohibirse casar y abstenerse de alimentos. Esta del hecho de abstenernos de alimentos es una enseñanza contraria a la voluntad de Dios. Dice Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces podemos entender que estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas que prohíben casarse, que mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó, son contrarias a la voluntad de Dios. No podemos dar por hecho. Nosotros debemos sostener y mantener aquellas doctrinas que están apegadas a la palabra de Dios. Prohibirán casarse. Veamos qué dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, el vínculo del matrimonio ha sido establecido, ha sido diseñado por el Señor, pero también encontramos el hecho de abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Versículo 4 nos enseña porque todo lo que Dios creó es bueno. Cuando dice que todo lo que Dios creó se refiere a lo que Dios da para alimento al hombre. No quiere decir que el creyente puede comer sin riesgo aquello que es perjudicial para la salud. Por ejemplo, si usted tiene problemas de azúcar en la sangre, de ¿cómo se llama? De alguna otra enfermedad de colesterol, de triglicéridos altos, y estamos comiendo chicharrones o estamos comiendo un puyazo que tiene, sabemos que tiene mucha grasita, un ribeye que tiene una grasita muy buena, muy agradable, es rica la carne, pero eso nos hace daño. Entonces es como estamos haciendo algo perjudicial para nuestra salud, pero nosotros debemos tomar alimento con gratitud para el Señor que lo creó. Si comemos, debemos agradecerle a Dios por lo que comemos, para el Señor lo hacemos, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nos está enseñando que la palabra de Dios y la oración son agentes santificantes. No quiere decir, como yo tengo mucha fe, entonces yo voy a comer cualquier cosa, aunque sé que me haga daño. Hay cosas, por ejemplo, que yo no como alimentos con mucha sal, alimentos ácidos porque me producen reflujo gástrico, pero yo sabiendo que me hacen daño, sería negligente de mi parte decir voy a comer esto porque a mí me gusta y aunque me haga daño. Y como decía mi abuela, ¿verdad? Como dice mi abuela, un su dicho que dice que el que por su gusto muere, que lo entierren parado. No se trata de eso, sino de cuidar el templo que es del Señor. Hay cosas que son agradables para nuestra carne, son cosas buenas, por ejemplo, la comida rápida es buena, son buenas las hamburguesas, pero nos hacen daño, porque esas son alimentos procesados y es mejor comer alimentos en nuestra casa. Entonces, para el creyente, el comer y el beber no son actividades seculares, sino santas, porque debemos darle gracias a Dios cuando nosotros recibimos esos alimentos. Si esto enseñas a los hermanos, serás un excelente ministro de Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo y le dice, si esto enseña, si está de acuerdo a la palabra,
Timoteo debe advertir a los hermanos el peligro venidero. Debe dejar claro a los líderes y a la gente de Éfeso y sus alrededores que el Espíritu ha revelado claramente en cuanto a la naturaleza de la falsedad se aproxima y en cuanto a la forma de combatirla. Pero también le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Se recuerda que hace un par de capítulos vimos que esto era como común entre este grupo, y entonces aquí el apóstol Pablo le dice, desecha las fábulas profanas. Los mitos profanos y de viejas que Pablo menciona son las fábulas y genealogías interminables que ya las vimos en el capítulo 1, versículo 4. Entonces Timoteo debe negarse a ser incómodo por ellas, anécdotas judaicas por medio de las cuales los maestros trataban de embellecer o de acomodar la ley. Luego hace mención del ejercicio corporal y algunos podríamos tomar de excusa y decir, ya ve, por eso es que no podemos hacer ejercicio porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no aproveche, dice que es poco. ¿Por qué? Porque los resultados de ese cuerpo esbelto, de esa tonificación de músculos, la vamos a tener solamente en esta vida. No nos va a servir para la vida eterna, pero no quiere decir que no debamos hacer ejercicio. No dice que no aprovecha, simplemente enfatiza su carácter limitado para poco. Para poco debe entenderse como breve, el ejercicio físico solo es bueno para el cuerpo en esta vida. Debemos de cuidar el templo. Recordemos que nosotros podemos comer, no, si yo de todas maneras ya subí de peso y voy a seguir comiendo porque la comida es buena y hay que darle gracias a Dios. Sí, está bien. Recordemos cómo éramos nosotros hace 10, 15 años. A lo mejor teníamos unas cuantas libras de menos. Con el paso de los años, con los cambios hormonales que vamos sufriendo, probablemente vamos ganando peso. Con nuestra vida sedentaria también, pero es importante que recordemos que debemos cuidar nuestro templo porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Pero dice que la piedad para todo aprovecha, haciendo comparación con el ejercicio corporal, pero la piedad para todo aprovecha, es decir, para este tiempo y para la eternidad. Ahora mediante el dominio de las pasiones, donde dando paz y libertad en el espíritu que permite la experiencia de comunicación con Dios. Y luego en el versículo 10 dice, porque para este fin trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? En el Dios vivo. El fin o propósito para el cual Pablo y Timoteo estaban trabajando y luchando es que todos los hombres del mundo oigan el bendito evangelio de salvación y mejor aún que lo reciban para obtener la vida eterna. Ese era el propósito de Timoteo de trabajar y luchar. Ellos se esfuerzan esto en la arena espiritual, en el área espiritual, perdón, luchan contra las fuerzas de las tinieblas para sacar hombres de las tinieblas a la luz. También sufren agonías. Por eso dice en el versículo 11, esto manda y enseña. La autoridad de la enseñanza. El predicador tiene la autoridad de la escritura. Nosotros debemos entender que cuando nosotros nos presentamos a dar una ponencia, una palabra, debe ir acompañada de la autoridad que es la palabra de Dios. Si yo me pongo a hablar de mi experiencia, de la formación académica que yo he tenido, eso se va a desvanecer en esta tierra. Si lo que enseña es materia de fe y no fábulas, tal vez sea un mandato directo a Timoteo debido a su natural timidez. Luego el versículo 12 nos enseña que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie piense bajo de ti. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de un joven? No, los jóvenes son irresponsables, los jóvenes son informales, los jóvenes no le han enseñado a saludar a los mayores, no respetan a los mayores, viven en un mundo bien superficial. ¿Cuántos comentarios hemos escuchado de los jóvenes que probablemente no creen en las personas? Timoteo no debe permitir que nadie le desprecie por causa de su juventud. Debe hacer que se le respete debido a su oficio. El respeto al hombre significará respeto al oficio que desempeña. Nosotros debemos entender que el respeto significa respeto al oficio que nosotros estamos desempeñando. Y luego el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primero le dice, esto manda y enseña, pero luego le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura.
¿Qué sucede cuando nosotros leemos? Nuestros pensamientos cambian, nuestro panorama, nuestra perspectiva de la vida cambia porque tenemos información, porque fácilmente podemos nosotros compartir, interactuar sobre algunos temas que no tenemos conocimiento. El ministro debería esforzarse por lograr un equilibrio adecuado entre la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Algunos jamás exhortan, todo es amor. Ay, no, qué dulzura. Ay, no, yo porque no digan que soy mala onda, no les voy a decir nada, no les voy a llamar la atención. Al contrario, si yo soy maestro, yo tengo que formar a las personas de acuerdo a lo que dice la escritura, y si hay algo que no está bien, yo debo de decirlo. Hay personas que por congraciarse con los demás no dicen nada porque no se vaya a enojar su hijo, no le exhorta y no le dice, hijo, no está correcto que tú hagas esta y esta, o que tomes esta actitud en tu vida. Algunos jamás exhortan, otros nunca enseñan. Y la lectura de las escrituras a veces se considera solamente como un prefacio necesario a lo que el predicador mismo tiene que decir. Si usted y yo, que predicamos, que enseñamos la palabra, si solo abrimos la palabra para enseñar, somos totalmente fracasados. Necesitamos tomar la palabra como alimento sólido para nuestra vida todos los días, no solo el día que nos toca compartir. Necesitamos nosotros transmitir esa palabra para poder ocuparnos de la lectura, la exhortación y de la enseñanza. El hecho de transmitir nuestra vida misma debe de transmitir a otras personas lo que nosotros somos realmente. Debemos entender que Dios nos ha encargado esto, nos ha encomendado esto, ocuparnos también de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No solamente para regañar a las personas, sino para, con nuestro estilo de vida, poder compartir a otras personas y transmitirles lo que Dios nos ha enseñado también a nosotros. Y de esta manera, como damos finalizado nuestro capítulo 4 de la de las epístolas pastorales, en la primera carta a Timoteo. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana. Que el Señor les bendiga.